estas evaluaciones que lo que buscan es verificar el cumplimiento de las 40 recomendaciones en los países. Las 40 recomendaciones, como les marcaba, y ese cumplimiento por parte de los 206 países, no es que el Gafi también se sentó y dijo, bueno, vamos a delimitar de la nada y vamos a crear un texto que incluya todas las obligaciones en materia de lavado y financiamiento del terrorismo que los países deben cumplir. No, definitivamente el Gafi se basó en mucho en normas que ya existían. Cuando uno ve lo que pide en la recomendación 3, es definitivamente la misma tipificación de financiamiento, del lavado de activos que viene de la Convención de Naciones Unidas de Viena, la del 88, de la de criminalidad transnacional organizada de Palermo del 2000. Cuando ve el tema de la tipificación del financiamiento de actos terroristas, lo saca también de la Convención de las Naciones Unidas, la de corrupción de Mérida del 2003. Para toda la parte preventiva toma las normas de supervisión para bancos de Basilea, IOSCO de valores y IAIS para seguros, y obviamente las propias, ¿no? En base a los riesgos, en base a las amenazas que el Gafi va detectando, en base a los sectores que pueden llegar a ser vulnerables, obviamente el Gafi sobre esas normas base va construyendo nuevas obligaciones. Se modifican todo el tiempo, pero tuvo dos reformas importantes en 2003, cuando sumó a todos los APNFDs, a todas las actividades y profesiones no financieras designadas, y en 2012, y ahora vamos a ver un poco de los cambios que se introdujeron en 2012, que son los que, al ser los más nuevos, los países están teniendo quizás algún problema más al momento de pasar las obligaciones, las 40 recomendaciones, a derecho interno, a internalizar esas obligaciones. Las 40, como le decíamos, es un conjunto que establecen los requisitos mínimos para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y obviamente el Gafi le da la libertad que el país quiera, por ley, por decreto. Obviamente piensen, son 206 jurisdicciones, hay desde, no sé, desde democracias republicanas, monarquías democráticas, países presidencialistas, países que no lo son. Hay, la verdad, cualquier tipo de país incluido en esas 206 jurisdicciones, y por tanto el Gafi da cierta libertad en cómo internalizar esas obligaciones. Obviamente al momento de una evaluación, lo que va a evaluar es que el país efectivamente las haya internalizado de acuerdo a su derecho interno y las esté cumpliendo. Pero sí es verdad que a partir del 2012 lo que pide es que todas estas medidas tengan que ser aplicadas y evaluadas en base a riesgo, y eso lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Va a pedir que esté internalizado dentro del Estado estas obligaciones, pero que además existe una regulación, una supervisión adecuada, existan los medios suficientes a todos los niveles para cumplir con estas obligaciones, tanto para el sector público como para el sector privado, en cuanto a recursos humanos, económicos, etcétera. Haya una implementación práctica de estas obligaciones y haya, como les decía, un análisis de riesgo. Algo bastante interesante de todo esto es que las obligaciones, las 40 recomendaciones, incluyen una parte de obligación para el Estado y una parte de obligación también para el sector privado, ¿no? Más que nada, todos sabemos el cúmulo de obligaciones que hay en la parte preventiva para el sector privado, en especial todo lo derivado con la norma de la debida diligencia con el cliente y de todo el tema relacionado también con el reporte de operaciones sospechosas. Con lo cual es algo bastante interesante que las 40 recomendaciones fijen obligaciones a los dos niveles, tanto para el privado como para el público. En un muy breve resumen, lo que están pidiendo las 40 recomendaciones es la instauración de un sistema preventivo con obligaciones preventivas para todo el sistema financiero y no financiero, todo el sistema financiero incluido por bancos, seguros, valores, casas de cambio, empresas de leasing, underwriting, warrants, etcétera, toda la parte del sector financiero, y también obligaciones para el sector no financiero, para estas APNFDs, para estas actividades y profesiones no financieras designadas, donde están incluidos desde los notarios, las comerciantes de metales y piedras preciosas, los casinos, las inmobiliarias, etcétera. Para todo eso es necesario supervisarlo, es necesario tener una UIF que reciba los reportes de operaciones sospechosas, tiene que existir cooperación internacional administrativa entre supervisores, entre la juicio, etcétera. Como decíamos antes, siempre con todos los recursos legales, las sanciones y también los recursos materiales para cumplir con todas estas obligaciones.
Y luego toda la parte represiva, que tiene que existir las leyes y los procedimientos penales para perseguir y juzgar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, cooperación internacional, extradición y los recursos y sanciones. Ahora, algo bastante interesante que vamos a tratar ahora en el cambio de 2012 es que todas las medidas tienen que ser aplicadas en base al propio riesgo del país y en base al propio riesgo del sujeto que esté aplicando las medidas, como lo vamos a ver más adelante. Las recomendaciones están divididas en todos estos capítulos, pero lo interesante es entender que el texto se modifica constantemente en base a las amenazas y a nueva información. Por ejemplo, el último dos cambios sustanciales que hubo fue la aparición de las obligaciones para las empresas que prestan un servicio para activos virtuales, una modificación bastante importante que suma como sujetos obligados a cualquier empresa que preste servicios, ya sea de creación, de transformación, de intercambio, de depósito y de transferencia de activos virtuales, pero que obviamente tuvo su último